Fertilización, muestreo de suelos e importancia del agua en las BPA. Función de algunos elementos nutritivos. Macronutrientes, micronutrientes. Funciones. Nitrógeno. Requerido en el crecimiento de hojas y tallos. Su deficiencia se presenta con una coloración amarillenta en las hojas. Fósforo. Es importante en el crecimiento radical, floración, formación de las frutas y semillas. Potasio. Requerido en el engrosamiento de tubérculos, llenado de frutas y vegetales. Además, beneficia a la calidad de las frutas, peso, color, dulzura. Silicio. El silicio parece beneficiar a ciertas plantas cuando están bajo estrés. Se ha comprobado que mejora la tolerancia a las sequías, retrasa la defoliación prematura de algunos cultivos que no se riegan, puede mejorar la capacidad de resistencia de las plantas a las toxicidades de micronutrientes y de otros metales. Ayuda a comprobar la resistencia del tallo. Calcio. Requerido en la germinación del polen y crecimiento del tubo polínico. Es importante en el crecimiento y consistencia del fruto. Otras funciones son favorecer la germinación de semillas, aumenta la absorción del potasio, mejora la absorción y utilización del nitrógeno y da rigidez a las paredes celulares, mejorando con esto la calidad de los frutos. Magnesio. Parte fundamental en la molécula de la clorofila, que da color verde a las plantas y a algunos frutos. Síntesis de proteínas, carbohidratos, grasas y varias vitaminas. Boro. El boro interviene activamente en la germinación del polen y en la formación de las frutas, los frutos con cáscara y las semillas. El requerimiento de boro para la floración y el desarrollo de las semillas puede ser mayor que el necesario para el crecimiento vegetativo. La deficiencia de boro aumenta la caída de yemas y flores, y esto provoca importantes reducciones en el desarrollo de las semillas y el cuajo del fruto. También en la calidad de las frutas, los frutos con cáscara y las semillas en desarrollo. Molibdeno. El molibdeno cumple con una importante función en el intercambio de nitrógeno en las plantas y microorganismos. Capacita la fijación del nitrógeno por las bacterias nodulares, Rhizobium, Azotobacter y otros microorganismos fijadores de nitrógeno, aumentando la productividad. El hierro. El hierro es un constituyente de varias enzimas y algunos pigmentos. Ayuda a reducir los nitratos y sulfatos y a la producción de energía dentro de la planta. Aunque el hierro no se usa en la síntesis de la clorofila, el pigmento verde de las hojas es esencial para su formación. Manganesio. Es un importante micronutriente para las plantas y después del hierro es el que las plantas requieren en mayor cantidad. Al igual que sucede con cualquier otro elemento, su deficiencia o su toxicidad pueden representar una limitante para el desarrollo de las plantas. Cobre. Está involucrado en la formación de pared celular y, como otros micronutrientes, en el transporte de electrones y reacciones de óxido-reducción. El cobre ayuda a formar lignina en las paredes celulares que proporcionan soporte para mantener las plantas en proporción vertical. Es particularmente importante para la formación de polen viable, la formación de semillas y la resistencia al estrés. El zinc. Es un elemento de poca movilidad dentro de la planta, pero con numerosas funciones críticas. La estructura y funcionalidad de muchas enzimas dependen de la presencia de zinc en la planta. Se requiere para la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis y en la transformación de los azúcares en almidón. Participa también en el metabolismo de hormonas, al regular el nivel de auxinas a través de la síntesis del aminoácido triptófano. En los procesos de maduración y producción de semillas, el zinc favorece formación y fertilización del polen. Por ello, la deficiencia de zinc tiene mayor efecto en el rendimiento del grano que en el desarrollo vegetativo. Azufre. De forma general, se suele restar importancia al azufre, pues se infravalora su función en las plantas.
Sin embargo, la relación nitrógeno-azufre es de suma importancia para la nutrición vegetal, pues sin azufre, las plantas no pueden usar el nitrógeno y otros elementos de forma adecuada. Cloro. Mantenimiento del gradiente de pH existente entre el citosol y la vacuola por activación de la Mg, Mn, ATPasa del tonoplasto. El cloro tiene una importante función como soluto osmóticamente activo de gran importancia. Muestreo de suelos. Un buen resultado en el análisis de suelos proviene de un correcto muestreo que incluye los siguientes indicadores: uso del suelo y su clasificación, análisis físico, textura, densidad, conductividad, análisis microbiológico con fines fitosanitarios, análisis nutricional. El siguiente es el procedimiento de un muestreo de suelos para un análisis nutricional. Delimitación del área de muestreo. A. Hacer un croquis de la sección de la finca a muestrear. Muestreo de suelos. B. Dividir las secciones de muestreo por color, tipo de suelo, uso anterior y posición en la pendiente. C. Delimitar el tamaño de las secciones de muestreo en función de su homogeneidad. D. Separar las zonas con diferencias marcadas en crecimiento de cultivos. Herramientas para el muestreo. Barreno, palín, machete, bolsas plásticas, lapicero y hojas de papel. Balde limpio. Técnica de muestreo. Es la forma como se deben realizar la toma de muestras de suelo en el campo. Se puede hacer el recorrido por la zona en forma de zigzag al azar o de manera sistemática, formando cuadros imaginarios. El punto inicial se define de acuerdo con el croquis elaborado anteriormente. Toma de submuestras. La toma de submuestras debe cubrir la totalidad del área seleccionada para que sea representativa y su resultado se apegue a la realidad nutricional de la zona. La cantidad de submuestras depende del tamaño del área total. Si es menos de 1 hectárea, se deben obtener como mínimo 3 submuestras. Si es más de 1 hectárea, se requieren 16 submuestras. Para ambos casos, cada submuestra debe pesar entre 100 y 200 gramos, las cuales se colocan en un balde limpio. La profundidad a la cual se va a tomar la submuestra depende del desarrollo radicular del cultivo. Así, para hortalizas y pastos se requiere entre 10 a 15 centímetros de profundidad, para las anuales hasta 20 centímetros y para algunas especies perennes hasta 40 centímetros. Profundidad para la toma de muestras por cultivo. Diagrama para la toma de muestras de suelo. La manera más recomendable de hacer un hueco para tomar una muestra con el uso del palín es en forma triangular, como se observa en la figura a la derecha. Cuarteo e identificación. Después de tomar todas las submuestras, se realiza el cuarteo de acuerdo con el siguiente procedimiento. Se vacían todas las submuestras sobre una bolsa jardinera, se le quitan piedras, hojas secas y demás basura, y los terrones se deshacen completamente. Se extiende la tierra y se cuartea formando una cruz. Se eliminan los dos extremos opuestos, se vuelve a mezclar y se eliminan los otros extremos opuestos. La muestra final debe pesar entre 500 gramos a 1 kilogramo y se coloca en una bolsa limpia. Cuarteo. Identificación de la muestra. Nombre del propietario. 1. Fecha de muestreo. 2. Provincia, cantón, distrito. 3. Topografía del lugar. 4. Tipo de cultivo sembrado. 5. Área aproximada de muestreo. 6. Profundidad de muestreo. Se empaca la muestra en una bolsa plástica de 1 kilo y con un marcador permanente, afuera de la bolsa se colocan los datos con letra legible. Importancia del agua en las buenas prácticas agrícolas. El agua junto con el suelo son los recursos más importantes en la producción de cultivos, por lo que deben considerarse factores indispensables en cualquier unidad productiva. El agua para regar los cultivos y lavar las frutas
tubérculos y hortalizas. Debe provenir de fuentes potables con el objetivo de disminuir los riesgos de contaminación de los productos. Se puede utilizar el agua proveniente de un pozo, siempre y cuando sea potable. De igual manera, debe considerarse la potabilidad del agua que requiere la población trabajadora tanto para su consumo como para el lavado de manos. El agua de riego y agua de fincas colindantes. El riego de cultivos con agua de ríos contaminados no se recomienda, por convertirse en un riesgo microbiológico para el consumidor final. Como buena práctica, se recomienda el riego por goteo. El agua proveniente de fincas ganaderas colindantes se debe desviar a zonas no productivas de la finca para reducir posibles riesgos de contaminación. Felicidades por terminar el recurso didáctico número 6.